Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra. Hoy he traído un tema que lleva por título el problema de la centralización toca a todos. Ya, para ello nosotros tenemos que entender en primer lugar qué es centralizar o centralización, de qué se trata la palabra o qué significa la palabra centralización. Estamos hablando de centralizar fondos, así, con esas palabras. Entonces, la centralización tiene un significado de unir varias cosas en común o hacer depender de un centro común o poder central. O sea, en el caso del que estamos hablando, quiere decir que haya una iglesia. Eso no es bíblico, por supuesto que no es bíblico. Lo de la centralización no es bíblico. Entonces vamos a hablar vamos a coger algunos textos bíblicos sobre algunas palabras exclusivamente que no son bíblicas. Por ejemplo, centralizar o centralización. Pero me refiero con esta palabra para poder entender que la palabra que usamos en este momento, vamos a usar aquí, centralización, es una palabra que tiene, o que quiere decir, centralizar fondos, en este caso, o tener un poder central. En este caso, hablamos de la iglesia central, de una iglesia central, que por supuesto no es bíblico, no hay ningún caso bíblico. Es tan, ¿cómo le digo? Tan, por una parte tan fácil sería decir así, ¿no? Que de poquito a más va ocupando espacio esta palabra o esta forma del poder central, de poquito a más. O sea, inicia con poquita cosa, con poquitos recursos y luego pues se fomenta así. Hay que entender también que la apostasía inició así. La apostasía inició desde poquito a más. Es decir, esto nomás es ya, pero no vamos a hacer mayor cosa. No tiene nada que ver con el caso doctrinal. ¿Cuántos dirían así en el primer siglo? Pero la verdad es que de poquito a más se dio. Porque alguien va a decir y va a tener que juzgar sobre este tema y va a decir, bueno, pero ni siquiera la iglesia es grande para que ofrenden grandes cosas. Y hablan de centralización, del peligro de la centralización de fondos, porque es un peligro. Pero la verdad es que el poder de la iglesia central, o el poder, mejor dicho, la centralización, inicia de poquito a más. Nadie puede calificar o nadie puede decir, bueno, cuánto es bastante o cuánto es poco en el asunto de ofrendar, por ejemplo. Porque en la Biblia no encontramos, en este caso, no encontramos un texto bíblico que diga, bueno, ofrenden tanto cada cristiano. Y solo nos dice la palabra de Dios que debemos ofrendar con generosidad. Eso nos dice. O sea, nos dice la cantidad. El valor. Ya. Entonces, bueno, teniendo ya esta idea de lo que es la centralización, es reunir varias cosas en común y hacer depender de un centro común o de poder central, porque de eso se trata. O sea, cuando ustedes escuchan centralización, estamos hablando de una iglesia central. Nótese claramente esto, una iglesia central. Ya. Entonces, si hablamos de una iglesia central, no es bíblico. No es bíblico. Por ejemplo, ¿a quién Dios autorizó que haya una iglesia central? O sea, que reúna fondos o pida fondos de las iglesias locales de toda la provincia del Napo o de todas las provincias del país, y en Quito sea la iglesia central. O sea, ahí lo económico se centraliza ahí, o sea, por la iglesia central que exista.
Entonces, por ejemplo, la iglesia de Loma Alta, los pocos recursos que también ofrenda cada domingo, entonces tiene que mandar ahí, porque la iglesia en Loma Alta no puede manejar recursos. Imagínense, es como que si usted tiene los recursos de su tienda, de su negocio o de su familia, de su mensual, y dice, vea, yo sé que voy a pedirle a Julano de tal que me dé administrando estos recursos porque yo no voy a poder a lo mejor. Entonces usted entrega potestad a otra persona, se apodera a otra persona para que esa segunda persona administre sus recursos que son suyos. Entonces así resulta en la cuestión la centralización, para que tengan una idea. La iglesia, en este caso, sería una iglesia que no es capaz de administrar los pocos recursos que puede poseer de la reunión de los recursos o de las ofrendas que se hace cada primera de la semana. Entonces se manda ya a la iglesia central, se centralizan fondos, eso quiere decir central, ahí se centralizan los fondos, y esta iglesia central, ¿sí?, que tiene poder de todas las iglesias locales, ya, por supuesto no es bíblico, les vuelvo a repetir, no es bíblico. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ellos administran esos recursos. Entonces ahí dicen, bueno, en Loma Alta no tienen pastor, vamos a mandarles un pastor. ¿Y quién va a pagarle al pastor? La iglesia central. Pero la iglesia en Loma Alta sigue ofrendando y mandando los recursos allá. Entonces eso tiene la centralización, para que tengan la idea ustedes. Esto viene fomentándose en décadas pasadas en Estados Unidos y en México. ¿No? Inicia esa forma de la centralización de fondos de las iglesias. En realidad los extranjeros como los estadounidenses y los mismos mexicanos, hermanos en Cristo en primer lugar, ya al principio, ya, pero que poco a poco fueron, asimismo de poquito a más, fueron entregando poder a la iglesia central y le dieron definitivamente todo poder a la iglesia central. Se comenzó la centralización de fondos en esa iglesia, en ese sentido. Pero hay hermanos cristianos, o sea, hay cristianos definitivamente de la iglesia de Cristo, que no están de acuerdo con esta forma de centralización de fondos, porque no es bíblico. Entonces ellos son los que luchan para que las iglesias hispanas, o sea, las iglesias que en este caso del idioma español, que somos nosotros, no pasaran, o sea, no llegara a esta enseñanza hasta acá, o sea, no llegara a esta forma de falsa doctrina, porque es una falsa doctrina, por supuesto que sí. Hasta los que fomentan esta forma de centralización, ellos han querido que las iglesias hispanas no conozcan sobre ese asunto. Ya. Pero los hermanos cristianos, o sea, hermanos realmente verdaderos que fomentan la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, ellos quieren hacernos conocer también a nosotros sobre este gran error que existe, para que no sorprenda a las iglesias hispanas, a las iglesias de Ecuador en este caso, iglesias locales de Ecuador. Ya. Sin embargo, no vamos a decir que no hay, ya hay en Quito. Ya hay en Quito. Ya. Como ustedes pueden ver, les entregué una hojita en donde dice: el problema de la centralización toca a todos. Y dice arriba: algunos hermanos han indicado que la cuestión de la centralización de fondos de las iglesias no debe introducirse en la obra hispana. Ya. Se afirma que debemos predicar a Cristo y nada más, que debemos hacer a un lado las cuestiones que no pertenecen a la pura doctrina de Cristo. El problema de la centralización, que ya dijimos en el título, toca a todos los predicadores y a todas las iglesias de Cristo, es en el vasto mundo, o sea, no es solamente en Ecuador, no es solamente en Estados Unidos, no es solamente en Quito, no es solamente en México, es en todo el mundo. Ya, toca y debería, por lo tanto, enseñarse sobre esta cuestión de esta falsa doctrina en todas las iglesias de Cristo, no solamente en Loma Alta. Yo diría que casi nada
están enterados, o sea, casi nada, están informadas sobre las iglesias de Cristo, sobre este tema. ¿Por qué? En primer lugar, porque en primer lugar no tienen mayor interés los evangelistas o los predicadores en las iglesias de Cristo, porque creen que es una cuestión inútil, porque creen que también es una cuestión sencilla, y también creen que es una cuestión que no tiene al caso enseñar. Entonces por eso no topan. ¿Ya? Y las iglesias de Cristo, hay otra cosa también que se me olvida en este caso, y porque hay hermanos que visitan a las congregaciones locales de Cristo en diferentes lugares de Ecuador, ¿ya? Y también ellos nunca hablan de la cuestión de la centralización de fondos, nunca hablan de la iglesia central, porque creen que eso no tiene nada que ver. Para ellos eso es inútil, no tiene sentido. Algunos creen así, aunque sean cristianos. Entonces, y otra cosa, creen también que los cristianos que hay en determinados lugares como en Loma Alta, yo que sé, en Archidona, en Tena, son hermanos que al hablar de esta cuestión no hay razón para hablarles porque hasta son tiernos en la fe. Pero la verdad es que hermanos en Cristo consideran, y todos debemos entender, que no somos tiernos en la fe. Ya, no somos tiernos en la fe. O sea, debemos saber estas cuestiones para evitar esta forma de centralización de fondos, hablando de la iglesia central, para que a nadie sorprenda, ningún cristiano sorprenda. Entonces sí debemos hablar. Tenemos madurez espiritual para hablar sobre este tema. Sí tenemos madurez espiritual. Ahora bien, dice, si alguien comienza la práctica, todos inmediatamente sienten el efecto. Claro que sí. ¿Ya? Es como la levadura, ahí dice mala, como la levadura, ¿no es cierto? Que leuda, de poquito a poquito. Ustedes ven en una masa de harina, un poquito de levadura, la ama de casa o la que hace el pan le pone la levadura y ni yo ni usted no sabe ni cuándo leuda, porque usted le deja ahí. Y cuando menos se acuerde ya está ya levantada la harina, o sea, se ha leudado. Entonces lo que ocurre también con determinadas cosas de falsas doctrinas, y otros hermanos también creen que esto no es falsa doctrina, ¿sí? Porque creen que la centralización de fondos es bueno, porque creen que la cuestión económica es la que mueve, como les decía la otra vez, mueve a todos. Y otros creen que la cuestión de los fondos es una cierta capacidad para mantenerle al individuo de pie. Así piensan. No creen que la cuestión económica es la que más vale en este caso, que la parte espiritual. ¿No? Si el individuo económicamente está bien, cree que todo va bien. Yo les diría y les preguntaría a determinados hermanos, y les diría que si es que ellos creen que el dinero compra la felicidad, me ayudaran a comprarla. ¿Sí? Porque así piensan determinados, incluso cristianos. ¿Ya? Pero luego no es así. ¿Ya? Sin embargo, podemos seguir hablando toda la tarde sobre este tema. Pero bueno, ahora hay una pregunta ahí más adelantito. ¿Quién introdujo estas cuestiones en la hora hispana? ¿Quién introdujo estas cosas de la centralización en el Ecuador, por ejemplo? ¿Ya? Hay una pregunta. Muchos hermanos han dicho que nosotros, o sea, los antes. ¿Quiénes los antes? Aquí se califica de antes a hermanos que con sinceridad quisieron hacer conocer sobre esta cuestión mala vida dentro de las iglesias, ¿ya? Afectando a las iglesias locales. Entonces, estos hermanos que obran y apelan y están por la centralización, creen que los hermanos que mantienen la verdad del Evangelio son anticristos y que no valía la pena que estos hermanos hayan tenido que hablar sobre esto de la centralización de fondos en las iglesias locales. Ya. Ahí dice más adelantito, lo hemos hecho, pero la verdad es que los que introdujeron las prácticas erróneas en la iglesia son los que introdujeron estas cuestiones controversiales
en la obra hispana. Ya. La obra del Señor es una. La iglesia es una. Lo que afecta a la obra en un país, lo afecta en otro. No es que no afecte, ¿no? Entonces todo eso tenemos que entender. Es una cuestión importante entender sobre este tema de la centralización de fondos. Pero cada uno también debe estudiar el tema para que lo pueda entender mucho más. Porque si bien es cierto, no es un tema para poderlo entender muy complejo, sí es complejo también entenderlo. Porque estamos diciendo de una cuestión que no es bíblica, la centralización. No es bíblica, pero que sin embargo, esta cuestión de la centralización de fondos se llevó a cabo y se centraliza fondos en las iglesias centrales. Se manda fondos a la iglesia central para que de ahí dependa todo. O sea, como les dije antes, como para que de ahí se pague el pastor y de ahí hasta que manden el pastor de allá y en fin, ya. Hay muchas cosas que decir sobre este tema, ya. Ahora bien, cuando predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio del Reino. No predicamos otras cosas. Nótese claramente el texto que está en Hechos 8, 5 y 12. 8, 5 al 12. A ver, lea del 8, 5 al 12. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, a que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alto por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el texto que leímos, dice: cuando predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio del Reino. No predicamos otra cosa. O sea, es lo que se trata. Anunciar el Evangelio. Por ejemplo, aquí nos habla de Felipe, el que predicaba el Evangelio. ¿Ya? Entonces, la pregunta es: ¿qué era lo que predicaba Felipe? Dice en el verso 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que predicaba Felipe? Y la respuesta es: predicaba el Evangelio del reino de Dios. Ya, o sea, no predicaba otra cosa. O sea, no anunciaba otra cosa. O sea, no habla de... No dice el texto tampoco que habla de la centralización de fondos. O sea, no predicaba otras cosas. ¿Ya? Ahora, el asunto del dinero o de la ofrenda, o el dinero que se recolectaba en las iglesias de Cristo, se maneja desde otro punto de vista, bíblicamente. Ya, como lo hemos visto también en otras veces. Pero nada se trata de aquí de centralizar fondos. Pero una de las cosas importantes es que debemos tener en mente que cuando predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio del Reino de Cristo, como dice el texto aquí.
Y yo voy a leerlo otra vez porque es importante. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, así era, ¿no? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, hay una cosa importante aquí. Para los cristianos, predicar el Evangelio debe tener en mente que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que salva. ¿Sí? Porque si el cristiano al predicar el Evangelio todavía no lo ha entendido, que está predicando el poder de Dios, se vuelve pesimista. ¿Sí? Entonces tiene que saber que cuando predicamos el Evangelio, el cristiano, cada cristiano, que cuando predicamos o enseñamos el Evangelio a alguien, se está predicando el Evangelio de Cristo. ¿Sí? O el Evangelio del reino de Cristo. ¿Ya? O sea, no es cualquier cosa. El Evangelio tiene el poder de Dios. O sea, es el poder de Dios para salvar. O sea, no es cualquier cosa. No es como que yo me ponga a contar aquí en un cuento, en un libro de cuentos, y les cuente un cuento. A la gente les gustan los cuentos, hasta a mí también me han gustado los cuentos. Ya. Pero contándolo bien, ¿no es cierto? Y ponen mucha atención la gente, aunque sea la gente adulta. Y ahora aquí ya no vamos a contar un cuento, aquí vamos a contar una realidad, o sea, la verdad del Evangelio. Entonces, si usted toma esas notas importantes para hablar del Evangelio, usted está hablando el Evangelio, que es el poder de Dios, o sea, para salvar almas. Entonces eso tiene que tener en mente el cristiano, porque de otra manera va a pensar en el sentido pesimista y va a decir: pero esto no salva, y va a comenzar a especular la palabra y a idear o a decir otras cosas que no están dentro del contexto bíblico. Ya, definitivamente es lo que aparece en las iglesias centralizadas. Ya, bueno, ¿y qué decía más? Dice el verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, se hacía pasar por algún grande. Nos detenimos ahí. ¿Qué es lo que dice el texto? O sea, hablando aquí del engaño, o sea, de falsos engañadores. Aquí había un hombre que practicaba magia y que había engañado a mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué hace el poder de Dios ante el engaño? ¿Qué hace el poder de Dios? O sea, suelta a la gente, o sea, da entendimiento de la palabra para salir de los falsos conceptos erróneos que tiene. Porque aquí la gente estaba teniéndole a Simón como un Dios. Así dice el texto. Le tenía como a un grande. ¿Ya? Pero que cuando llegó Felipe y les predicaba el Evangelio del reino de Dios, entonces él les hablaba con ahínco, con fervor, ¿no? Mostrando realmente que el Evangelio es el poder de Dios para salvar almas. ¿Ya? Entonces, es el poder de Dios es el poder derrumbador del error, de lo erróneo, de lo falso, ¿no? Eso también tiene que entender el cristiano. Y dice ahí el verso 10: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Así le tenían. Y ellos decían, la gente decía que era el gran poder de Dios. ¿Ya? Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero llegaba el momento cuando era predicado el Evangelio, el poder de Dios para salvar almas, derrumbaba todos estos errores, toda esta magia, ¿no? Todas estas cosas que habían creído por mucho tiempo. Ya. Dice el verso 2 entonces: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron la gente? Creyeron. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, abandonaron la práctica errónea que tenían. Porque como les decía,
Y no dice, no digo yo solamente, dice la palabra de Dios, que el Evangelio es el poder de Dios. Ya. Entonces, nótese claramente en los textos que leímos, que la palabra de Dios, el Evangelio predicado, o sea, el Evangelio del reino predicado, es el poder de Dios para derrumbar en este caso, echar abajo errores, falsas ideas, falsas doctrinas. Ya. Eso, en primer lugar. Sin embargo, cuando tocamos el caso de la centralización, volvimos a ver esta parte, no tiene nada que ver en común con lo que es el poder de Dios, la centralización de fondos. Ya vamos a ver. Bueno, vamos a leer otro texto. Luego dice, cuando predicamos el reino, predicamos la suficiencia de la iglesia. O sea, es una cosa importante que para el hombre común y corriente piensa, y para el cristiano diría con falsas ideas o falsos prejuicios, con prejuicios, aquí en este caso, tiene la idea de que lo que se predica no es suficiente y por eso expande en su mente, crea en su mente cosas para poder introducir a la doctrina de Cristo, creyendo que estas son mejores que las que Dios dejó. Porque así es el error. Cree que estas son cosas mucho mejores de las que Dios ha dejado. Ya. Entonces, ese es el problema. O sea, por eso es por el problema de la apostasía, porque la centralización de fondos y otras doctrinas más que vamos a ver a medida que vamos estudiando, no es otra cuestión más que es problema de la apostasía, o sea, es salido de la apostasía. O sea, por la apostasía se da todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, veamos. Afirmamos, dice que cada congregación es independiente. Nadie tenía que afectar la independencia o la autonomía de las iglesias locales. Por ejemplo, aquí nadie tiene que venir uno de la iglesia central, o sea, de la iglesia centralizada, de donde recoge fondos de iglesias locales, y decir, vean hermanos, ustedes están acá en una parte muy distante y qué bueno que ustedes ahora tengan un buen precio del cacao y tengan ya platita, así que pueden ofrendar y manden acá porque nosotros necesitamos acá muchos recursos para ayudar. O sea, usarían de estrategias para ayudar a otros hermanos. Como que si la iglesia no lo puede hacer. Sí puede hacer la iglesia ayudar a otros hermanos. No digo que no, porque eso sí es bíblico. Pero la iglesia de Cristo, local, enviar recursos a una iglesia central para que ellos administren, porque la iglesia de Loma Alta no puede, es un error. ¿Sí? Es un error. Entonces nadie puede violar la autonomía de la iglesia local. Cuando eso se hace es violar la autonomía de la iglesia local. ¿Ya? Porque la iglesia local tiene autonomía propia, o sea, independencia propia, tiene gobierno propio. En otras palabras, hablando así. Pero la iglesia, eso también tenemos que hablar, porque la iglesia definitivamente de Cristo, la iglesia universal, ¿sí?, no tiene un poder central en alguna ciudad del mundo. No tiene. Porque el producto de la apostasía era lo que se dio, por ejemplo, como fueron apartándose de la verdad de Cristo, entonces salió la iglesia católica. ¿Ya? Y después iba creciendo la jerarquía de la iglesia y después definitivamente se nombró al Papa. Porque eso tuvo un proceso, no es que de la noche a la mañana ya se nombró el Papa, no. Tuvo un proceso. O sea, primeramente apareció el obispo, ancianos, ¿no? Así, entonces el obispo se iba sobresaliendo sobre los ancianos y es lo mismo, ancianos y obispos, en este caso. Sin embargo, la Iglesia Católica fue dándoles en su jerarquía otra forma de poder o de gobierno, diríamos, en ese sentido. Fue dándoles más poder. Y así fue como se fue dando la iglesia y salió la iglesia católica. ¿Ya? O sea, es producto de la apostasía. No es que simplemente
como la iglesia defiende, la iglesia católica. Nosotros somos los primeros, así que nosotros mantenemos la verdad. Nosotros somos la iglesia verdadera. No, es producto de la apostasía. ¿Ya? Y si ellos afirman que son de la iglesia verdadera, entonces muestren un texto bíblico, a ver si están bien en la organización, pues. Y no están, no hay, pues. Porque no están de acuerdo al orden divino. Y si no están de acuerdo al orden divino, están mal, pues. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a leer otro, para que tengamos la idea más, porque todos sabemos que las iglesias locales son independientes. Estas cosas son tan importantes que cada cristiano mantenga en su corazón y en su mente, ¿no? Como cristiano verdadero de Cristo, como cristiano que maneja la verdad de Cristo. Es decir, jamás entregar la autonomía de la iglesia a otras personas, a otros desconocidos, a otros que usted no conoce y a otros que quizá poco a poco puede ir conociendo y que usted no sabe definitivamente toda la verdad de lo que ellos predican. ¿Sí? Porque no es que ya viene un hermano acá y de la noche a la mañana ya lo conocimos todo, o sea, ya ha predicado todo para conocer qué doctrina predica. No es así tampoco, ¿no? Entonces, no es así, no puede entregarse. No, es que vamos a decir en lo Malta a lo mejor algún rato. No, es que los hermanos son incapaces aquí de predicar el evangelio, son incapaces de ser ancianos en la iglesia. Entonces, no tenemos aquí, hermano, mire que somos poquitos. No tenemos quien nos ayude, así que sí está bien que venga nomás. Venga nomás, hermano. La iglesia puede solventar las necesidades suyas de alguna manera. El hermano que no estaba para tanto dice, no hay problema, hermano, yo que sea con poquito me contento. Ustedes poco a poco han de ir ofrendando un poco más. ¿Ya? Y se dio el caso. Se dio. Un hermano desconocido vino y se puso aquí por autorización, por el permiso de la iglesia, los miembros de la congregación, que le permitieron que él sea pastor, que él sea el anciano de la iglesia. Así se dio. Tan facilito, ¿no es cierto? Tan sencillo. ¿Por qué se dio eso? Porque los hermanos no son capaces. Porque ellos se vuelven incapaces. Creen que somos inútiles. Así se considera. No es que ellos consideren, usted, yo, cualquiera, está considerando en ese sentido. Son inútiles, no pueden avanzar más. ¿Ya? Entonces no puede haber un anciano en la congregación de lo Malta. Por eso entonces permite que otro venga de afuera y se ubique aquí. ¿Ya? Así, tan facilito. Pero ya están en el error. Porque acuérdense que la forma organizativa de la iglesia se nombra a un anciano de la misma congregación. No es de otra congregación de afuera. No es que de allá, de Quito, de no sé qué, de Estados Unidos, venga acá, no. No es así. Pero sin embargo defienden. No, pero hermano, nosotros que no podemos, nosotros estamos dedicados al trabajo, estamos dedicados a nuestras actividades, así que dejemos nomás. Mire, qué fácil, ¿no? El otro día, sí, no hay problema, yo me adapto aunque sea como $100 ahora, por ahora, no importa. Pero de aquí ustedes ya van ofrendando un poquito más. Los hermanos ya poco a poco se van encariñando y dice, bueno, ahora hermano, ciertamente $100 no alcanza, vamos a ayudarle con algo más. Bueno, y la verdad es que la forma, yo estoy diciendo lo que pudiera pasar en lo posterior. Ya, pudiera pasar en lo posterior porque, en definitiva, de poquito a más ha venido pasando este problema de la apostasía en las iglesias locales de Cristo. O si queremos decir en la iglesia universal. ¿Ya? Bueno, en iglesias locales. Ahora bien, vamos a leer el texto entonces. Es para recordar, no es porque no sabemos, porque todos sabemos que las iglesias locales de Cristo son netamente independientes, tienen autonomía propia. El gobierno, o sea, se dirige teniendo como cabeza a Cristo, porque Él es el jefe. ¿Ya? Entonces ahí dice en Hechos 14, 23 y 20, 28.
A ver, vamos a leer, lee Tony, 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado en ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ya? Dice, bueno, vamos a leer un poquito antes a ver cómo pasó esto. Del 14:21, por ejemplo, puede ser. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ya. Bueno, y dice el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde vinieron los ancianos que constituyeron, o que pusieron, o que establecieron, o que nombraron en las congregaciones? ¿De dónde vinieron? ¿De Jerusalén? De la misma congregación. De la misma iglesia, de la misma congregación. Entonces, por eso les decía, esa es la forma de la organización en cuanto a esto. Esa es la forma, no hay otra. Ya. Pero los hombres, con sus ideas, con sus pensamientos, pensando y dejando aparte, o sea, saliéndose del patrón bíblico, ya, pensando y dándonos a entender que la palabra de Dios no tiene mucho peso en ese sentido. Entonces dejan el poder de Dios e imponen sus propias elecciones o sus propias cosas. Eso es lo que pasó. O sea, así se inició la centralización. Ya. Ahora bien, ¿y el 20:28 qué dice más adelante? De Hechos mismo, 20:28. A ver, lea usted, hermana, por favor. 20:28. Sí, 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó su propia sangre. Ya, entonces, primero, entender con el verso, gracias hermano, primero entender con este verso, de que en el 20:28, les decía, primero entender con este verso, que las iglesias locales tienen la autonomía e independencia de otras congregaciones de Cristo, locales, ya, de manera que lo que le sucede a una congregación de Cristo, o sea, en determinado lugar, no afecta a la otra. No afecta a la otra. Entonces, se habla de las congregaciones locales. Sin embargo, la palabra iglesia, que la vamos a ver más adelantito, ya, bueno, yo no voy a referirme todavía. Entonces, las congregaciones locales son independientes, ya, porque en cada congregación a las cuales llegaron Pablo, y también, ¿cuál más era que llegó Pablo? ¿De quién se trata Pablo y quién más? Pablo y quién más era aquí. Ya. De todas maneras, tanto Pablo, cuando llegó a determinadas congregaciones, entonces, definitivamente, ¿qué hicieron ahí? Se nombraron ancianos, ¿sí? Se nombraron ancianos, pero de las congregaciones mismo, o sea, las propias congregaciones. No es que necesariamente ellos venían para ser ancianos de esa congregación en ese lugar, no. ¿Ya? Entonces, pueden sacar una serie de discusiones como lo hacen los sectarios, en base a no querer aceptar y en base a dar la razón de la centralización de fondos.
Cualquier cosa pueden inventarse. Pero el texto no dice nada más. Y por esa razón no podemos argumentar más sobre el texto. O sea, no podemos hablar más allá de lo que no está escrito. O sea, suficiente hablar con lo que está escrito. Ya. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces las iglesias son independientes, tienen autonomía propia, tienen gobierno propio, en otras palabras. ¿Ya? Y ahora bien, dice ahí, porque se anuncia con anterioridad lo que pasaría por la apostasía, verso 29, porque yo sé que después de mi partida, o sea, después cuando ya me vaya, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, necesariamente tendría que venir de afuera. Dice de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, ni siquiera de pensar que vengan de otras congregaciones, sino que de la misma congregación, aquellos que van mal, ellos, los que van mal, desde luego que sí, romperán la regla de Cristo, ¿ya? Y se introducirá una falsa doctrina, un falso dogma, ¿ya? Que definitivamente perjudicaría al rebaño, que perjudicaría a toda la congregación, ¿ya? Entonces, Pablo no está diciendo algo que posiblemente podía pasar. Pablo estaba anunciando y diciendo algo porque por el Espíritu Santo estaba hablando. Estaba diciendo claramente lo que vendría de la apostasía, lo que ya sucedió en el primer siglo. No es que va a venir ya ahorita recién, eso ya sucedió. ¿Ya? Pero de hecho que esto acontece, ¿sí? Sigue aconteciendo. Ahora bien, afirmamos que cada congregación debe tener ancianos y obispos, que es lo mismo, para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, como dice el texto. 1 Pedro 5:2. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ya, gracias, hermano. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, le da un mandamiento a quién? Al anciano, ¿sí? Que así lo haga, decididamente, en cuidar de la congregación, en enseñar la doctrina de la verdad de Cristo a la congregación, para que no se salga, no se desvíe del camino, ¿sí? Porque, como ya hemos visto en los textos anteriores, había tanta posibilidad, y hay tanta posibilidad de levantarse de entre vosotros mismos alguien que hable palabras contrarias a la verdad, ¿ya? Diciendo cosas en donde se involucraría y entraría, o sea, formaría parte de la apostasía, alguien que se aparta de la verdad de Dios, ¿ya? Ahora bien, ¿qué más podemos decir? A veces se dice, pero la hora hispana es más nueva. Bueno, ellos dicen ¿quiénes? Los extranjeros. Ahora, hay una pregunta. ¿Es demasiado joven para predicar sobre la autonomía de la iglesia? Claro que no lo es. La pregunta tiene respuesta. No lo es. Porque todas las congregaciones de Cristo y aquellos extranjeros también que consideren que es demasiado joven la congregación o muy pequeña la congregación, muy débil la congregación también, de poder hablar sobre este tema, entonces no se les deberá avisar sobre este tema, pero este tema se debe hablar. Ya, por eso digo, en las congregaciones de Cristo debe hablar sobre estos temas, ¿sí? Debe hablarse sobre estos temas, especialmente teniendo bien entendido que, en primer lugar, las congregaciones de Cristo tienen autonomía propia, independencia propia.
Puede ser que determinados hermanos puedan hablar de la autonomía propia, pero que sin embargo ya cuando van al grano, lo que se dice, ellos permitan otras cosas. Todo eso puede pasar, ¿no? Entonces, se han visto en el diario vivir, el hombre dice, yo nunca lo voy a hacer, pero de pronto por ahí alguien no faltó que le diga que debe hacer, tiene que hacer, lo hizo. Ya dijo que nunca lo va a hacer, pero sin embargo lo hace. Entonces, en el diario vivir se repiten estas cosas, mayormente cuando hablamos de la doctrina, que no debieran repetirse, por supuesto que no debieran hacerse. Sin embargo, hay peligro de que se pueda hacer, porque viene un hermano, no diga hermano, sí, eso está bien, está muy bueno, sí se debe hacer, le apoyamos para que se pueda hacer, y sí, entonces sí, de acuerdo. Pero cuando usted está bien cimentado en la doctrina de Cristo, no permite esas malas acciones que perjudicarían, que estarían en juego no solamente su vida espiritual, sino la vida espiritual de todos, ¿no? Es que es así. Usted no puede perjudicar por un error suyo a la familia, ¿ya? Supongamos que venga, o hablando de cómo perjudicar, supongamos que un ladrón a usted de pronto improvisadamente le sorprende y le diga, ¿sabe qué? Vamos a hacer este negocio, no sé cómo, y necesito este dinero, le convence. Pero los únicos recursos que usted tenía para solventar las necesidades de la familia, se los entrega. ¿Ya? Entonces, ¿a quién perjudica? No se perjudica solamente usted, perjudica a todos. O sea, para dar a entender cómo es el perjuicio que se realiza. En la vida espiritual, si hablamos del pastor, si hablamos del anciano, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, si él cede ante estas situaciones de error, él perjudicaría no solamente él, sino que perjudicaría a todo el rebaño. ¿Sí? Es como cuando hablamos de un presidente, no está difícil de entender. Yo creo que no es difícil de entender estas cosas. Presidente, algo malo que haga, que va en contra, no va solamente en contra de él, quizá ni él, porque ya se larga del país y ya no le afectaría entonces, pero va a afectar al pueblo, ¿sí? Afecta al pueblo. Entonces eso tiene que tener en mente cada cristiano, no solamente el que sería en lo posterior un anciano en la congregación, sino todos los cristianos, hombres y mujeres, para que defiendan la autonomía de la iglesia local, ¿sí? Para entendiendo cómo se da la autonomía de la iglesia local, ¿no? Si no, cualquiera viene y dice, no, yo también soy de la iglesia de Cristo, y sí, predicó muy bonito, salimos y después, no, dice, hermano, ¿qué le parece? Sí, predicó muy bonito, yo creo que sí está muy bien, pero usted oyó solamente un determinado mensaje, un determinado tema, pero no oyó todos los temas en primer lugar, temas que son controversiales, que yo digo así, y que esos temas no se trataron. Entonces no sabe. ¿Qué dirá él? ¿Qué tendrá esos temas? Entonces no se tratan por encimita otros temas, se tratan otros temitas. Pobrecitos los hermanos de lo mal, que son muy tiernos en la fe, vamos a darles este tema así suavito nomás. Entonces ya. Entonces es el caso. Porque créanme que eso piensan muchos hermanos, así piensan. Los hermanos, qué pobres los hermanos, ellos no tienen mucho conocimiento, son débiles en la fe, debiluchos están en la fe. Y entonces definitivamente vamos a hablar sobre este tema nomás así, porque este tema va a ser difícil que me puedan entender. Y no hablan, ¿no? Ese es un problema también, ¿ya? No le dicen a usted nada. Sin embargo, los temas que tratan nos dan a entender que eso están diciendo. Ya. Ahora bien, más adelante está un título que dice predicar a Cristo y condenar las sociedades humanas. Porque lo importante es predicar a Cristo. Y predicar a Cristo y condenar las sociedades humanas, lo que el hombre pueda crear, dizque para solventar necesidades de la iglesia local, que no es nada en este caso. Los hermanos que predican solamente a Cristo en países latinos, o sea, en países como el nuestro,
la pregunta, ¿no condenan la sociedad misionera de la iglesia cristiana? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué es la sociedad misionera de la iglesia cristiana? Ustedes han oído algo sobre eso. ¿Qué es? La sociedad misionera de la iglesia cristiana se supone el reconocimiento de que Dios envía. O sea, ellos piensan así, dicen, bueno, Dios envía. Y que debemos vivir como enviados de Dios. Sí, todos. Que debemos vivir como enviados de Dios. Todo creyente debe vivir en estado de misión. Por eso hablan de misión. En estado de misión, es decir, o sea, como les digo, que tiene un deber cada individuo en hacer determinadas cosas, aún que perjudicaran a la verdad a la verdadera doctrina de Cristo. ¿Ya? Creyendo que estas cosas son buenas y que son aceptables por Dios. ¿Ya? Como por ejemplo, no es malo que introduzcamos el piano aquí en la iglesia, dice alguien. Sin embargo, esta forma, porque él cree que es un enviado de Dios, así se considera, cuando hablamos de los que fomentan esto de la sociedad misionera de la iglesia cristiana, ellos tienen en mente esto, de que son enviados de Dios, y que por tanto ellos pudieran hacer y deshacer, o posponer, o quitar algo que la doctrina no dice, o que la doctrina le faltó decir. Ya. Entonces ponen encima lo que es el instrumento de música. ¿Ya? Entonces eso se da definitivamente. Entonces bien, teniendo esa idea en mente de las sociedades misioneras, de la sociedad misionera de la iglesia cristiana, pero nos damos cuenta que es la causante, la que causó la división en el siglo pasado. ¿Sí? Es decir, cuando predicamos el Evangelio del Reino, afirmamos que ninguna sociedad, ninguna organización debe elevarse como agencia central, ¿sí?, sobre las iglesias. No debe elevarse otra congregación, o sea, no debe haber una iglesia madre,